Desde este espectacular paisaje menorquín del término municipal de Ferrerías, os vamos a presentar una magnífica finca rústica en venta. 95 hectáreas de terreno cultivable, casi 1 millón de metros cuadrados, donde se alzan numerosas construcciones, entre las que destacan una antiquísima torre de vigilancia, que descansa sobre los restos de lo que pudo ser una muralla centenaria, y una casa señorial que se construyó sobre un antiguo edificio medieval. No menos importantes son los edificios agrícolas existentes, como naves, establos, vaquerías y todo tipo de refugios y abrevaderos para el ganado. La finca también cuenta con amplios pastos y llanos donde se encuentra una fuente de agua natural, una caseta para el gardés e incluso todavía hoy se distingue una antigua noria árabe. A unos 200 metros aproximadamente de la casa principal encontramos estos establos antiguos que conviven con una nave de construcción más reciente, y sorprende mucho por su atractivo, por su configuración, este muro de piedra de la zona, que es realmente antiguo. No tengo datos de la antigüedad, pero probablemente más de 100 años, y es un muro, la verdad, muy atractivo. Como decía, esta construcción es más reciente. En la finca hay una explotación agrícola, como se puede apreciar. Esta es una nave, pues, de una construcción de probablemente de hace unos 20-30 años. Estamos rodeados completamente por naturaleza. Dentro de la finca tienen varios tipos de animales. Ahí vemos a un simpático burrito. He visto otros junto a la casa. También tienen caballos. Lógicamente, la explotación agrícola en Menorca no le podía faltar vacas. Aquí tenemos un simpático caballo. ¡Oh, no! No te asustes. Y bueno, como estamos viendo, es una finca pues en plena naturaleza de Menorca. Cerca de aquí también hay un bosque de encinas, que es uno de los pocos que quedan en Menorca. Son los árboles originales de la isla. Luego llegaron, mejor dicho, trajeron los olivos y los pinos, que también eran originarios de aquí, que se han ido apoderando con el paso del tiempo un poco de todo el campo. Desde este pequeño valle vemos la casa y la torre donde hemos estado antes. Aquí están los edificios, los establos, donde también hemos pasado. Y como veis, el terreno está de un color verde más que intenso. Todo esto eran unos antiguos hortales. Aquí hay unos bancales de terreno que van descendiendo, como aquí, y lo que estáis viendo dentro de este arco, en esta construcción tan antigua, lo que hay es una antigua fuente que todavía, como se puede ver, todavía tiene agua, y es lo que nos está diciendo que es una zona muy húmeda, muy fértil, como se puede apreciar en este entorno. Es un sitio precioso, la verdad. Parte de la finca la atraviesa un torrente que lleva agua la mayor parte del año, por lo cual vemos que es una finca con abundancia de agua, que es un tema muy importante. Desde luego basta ver el paisaje para darse cuenta de lo fértil que es el suelo. En el corazón de la finca descubrimos los vestigios de una antigua noria que se utilizaba para extraer agua del torrente que os he mostrado antes,
que tiene un gran caudal y se utilizaba para distribuir el agua para cultivo y para dar de beber al ganado. Junto a la casa, aquí vemos una boyera muy antigua. Aquí hay unos terneros que me miran sorprendidos. Y aquí encontramos, es uno de los rincones con encanto, uno de los muchísimos que tiene esta finca. Descubrimos un aljibe que tiene esta parte que se ha desmoronado. Podemos ver el tamaño, es enorme, con el techo abovedado. Como veis, es la cantidad de agua que puede almacenar. Un depósito como este es enorme. Como se ha podido comprobar en el reportaje, os hemos presentado una exclusiva finca rústica, ubicada en el corazón de la isla de Menorca, un apreciado reducto de naturaleza y vida campestre donde se erige una magnífica casa de cientos de años de antigüedad. Sin duda, se trata de una propiedad extraordinaria e irrepetible que se ofrece en venta por primera vez.